Carlos Villacorta no solamente es un ensayista, sino también es un narrador y un poeta. En el año 2007 publicó el poemario Ciudad Satélite, publicado por Mundo Ajeno, que ha sido reeditado hace muy poquito por la editorial Intermeso Tropical en una muy bonita edición, que además incluye una serie de fotografías que eran parte de la idea original de Carlos cuando escribió y publicó por primera vez este poemario. Justamente sobre este libro, que gira en torno a las ciudades, los desplazamientos, pero también sobre la memoria, la infancia, conversé con Carlos y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero decirles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial, pero también en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería virtual Buen Salvaje. La pueden encontrar en sus páginas web y también en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Y si quieren ir a una librería de manera presencial, pues les recomiendo la cadena de librerías Ibero, que también la pueden encontrar en su página web y en sus redes sociales de Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Carlos Villacorta. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre la reedición de tu poemario Ciudad Satélite, publicado por Intermeso Tropical. Eh, Luego de varios años de que apareció la primera, en el 2007, si la memoria no falla, con Mundo Ajeno, ¿verdad? Sí, mira, así es. Ahí está, las dos ediciones. Sí. Bueno, en realidad tengo muchas cosas para preguntarte un poco desordenadas, eh, así que intentaré ser más cronológico. Digamos, antes de hablar sobre los temas del libro, del poemario, quería un poco recordar un poco el momento de escritura del libro, ¿no? Es decir, eh, el Carlos que eras tú en esa época, los intereses que tenías en ese momento, y si el libro, cómo fue orquestado, si tú tenías ya una idea más o menos, porque el libro evidentemente es un poemario orgánico, por consiguiente, si tenías tú la idea ya fija de hacia dónde Mm, enrumbar, o fueron apareciendo poemas que tú viste que se iban conectando uno con otro. ¿Cómo mm. fue en este caso? Bueno, era el 2007. Ya estaba yo en Estados Unidos, me había mudado a estudiar aquí en la Universidad de Boston, donde estudié mi doctorado en literatura entre el 2004 y 2009. Entonces, estando acá en Estados Unidos y estando en Boston, empecé a leer muchísimo, pues tú sabes, el doctorado uno lee muchas cosas y mi investigación siempre fue sobre la ciudad de Lima. Entonces, mientras que iba investigando, iba haciendo cosas, iba escribiendo poemas sueltos, o sea, cosas que me iban pasando de vivir en otro país, ¿no? Una experiencia totalmente nueva. Y de ahí se fue armando poco a poco, o sea, digamos, algunos poemas fueron claramente delineando un camino que fue poco a poco armando el libro, ¿no? Cuando, no recuerdo bien, pero cuando escribí el poema Ciudad Satélite, que es el que da nombre al libro, que es un poema que yo le dedico a mi abuelo. Cuando escribo ese poema tengo claro que el libro se va a llamar Ciudad Satélite. Decía, este libro es un libro sobre el viaje. Y poco a poco lo que voy haciendo más bien con los poemas que voy teniendo, les voy dando cierta forma que vayan um, armando estructuralmente el libro, ¿no? O sea, lo divido en ciertas partes, agrego ciertos elementos que le dan más unidad al libro, ¿no? Y hay algo que hice en la versión original que no está en el libro impreso, ¿no? Es que yo, cuando armé el machote, ¿no? Digamos, el borrador, yo le puse fotografías de las fotos que yo tenía de la familia y de Lima y de Estados Unidos, que no se pusieron en el libro porque obviamente por cuestiones de costo, uh, ¿no? Eso, poner siempre fotografías e imágenes es mucho más caro. Y siempre me quedé con esas ganas de que el libro se reeditara y pudiera agregarse aquello que era un complemento, bueno, que era un complemento, pero que era parte sustancial del libro, ¿no? Es decir, unas imágenes que puedan complementar un poco lo que yo estaba proponiendo con el libro, ¿no? Ujú. Hablando ya un poco del libro en sí, tú mencionas justamente que se trata de un libro de viajes, y claro, eso está muy, muy marcado porque, digamos, el yo poético hace una especie de recorrido por diversos lugares, ¿no? Entonces uno piensa, o yo pensaba por lo menos,
quizás una lectura antojadiza en la ciudad satélite como en realidad un lugar en permanente movimiento, ¿no? Es decir, el que hace el yo poético, desde, no sé, Ventanilla, luego mencionas en el libro San Miguel, La Victoria, y luego ya Ujú. Estados Unidos, ¿no? Algunos lugares en Estados Unidos. Sí, es eso porque, o sea, bueno, yo nací en Jesús María con mucha gente en el hospital de empleado, y fuimos a vivir muy de niños, muy jóvenes en Ventanilla, donde vivían mis abuelos. Hasta ahora mi abuela vive ahí. Y luego La Victoria, y luego San Miguel. Nos fuimos como mudando de barrios, y entonces cuando yo empecé a escribir el libro, pues uno siempre piensa que el recorrido que hace es como una línea, ¿no? O sea, como uno viaja de un lado y es una línea. Pero luego, cuando yo fui armando ya, poco a poco me fue aclarando la idea de que uno se mueve más bien como en círculos, ¿no? O sea, es como que tú y todo lo que está alrededor tuyo se mueve como si fuera una suerte de galaxia, constelación hacia otro sitio, y te vas llevando ciertas cosas que flotan a tu alrededor, y que también de repente desaparecen, ¿no? Como voy a poner el ejemplo más claro, la Tierra y la Luna, ¿no? O sea, como que todo eso gira y se va moviendo hacia otro sitio. Algo así. No es algo que lo tuviera tan claro cuando lo escribí, es algo más bien que fue evolucionando mientras que fui escribiendo el libro, y luego ya con los años se me fue aclarando más esa idea, ¿no? Pero sí, es una suerte de recorrido medio circular, que gira y se traslada al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Ahora que mencionabas eso de que uno se va, pero se va llevando siempre algo, ¿no? Me hiciste recordar a uno de los primeros versos del libro, eh, que dice, vendrán caminando con sus casas a cuestas, ¿no? Y claro, de alguna manera uno lleva todo eso, por más que se desplace por diversos lugares, ¿no? Claro, ahora veía, por ejemplo, las noticias que mucha gente se ha quedado sin casa, ¿no? Están viviendo en las laderas del Morro Solar en los, en las partes desérticas de Villa El Salvador. O sea, es un poco la historia de Lima, pero la historia del Perú, ¿no? Como la gente se muda con lo que puede, con lo que tiene, y a veces lo que tiene son pues cuatro cosas, más allá de las memorias, los recuerdos, que también es algo que es importante, ya en términos tangibles, hay pocos objetos que uno puede llevarse consigo de un lugar a otro. Recuerdo cuando me vine a vivir a Estados Unidos y dije, ¿qué me puedo llevar de Perú? ¿Qué necesito? No sabía realmente qué libros iba a necesitar, o sea, es realmente un cambio hasta cierto punto es una transformación de identidad. Yo creo, o sea, es realmente, como no voy a decir que es un cambio muy radical, tan radical, pero sí creo que es como que cambia. O sea, de repente imagínate que ya es un sitio donde todo el mundo habla inglés, y es como, ¿cómo te relaciones con toda esta nueva población, realidad, ¿no? De la cual eres y no eres parte, ¿no? O sea, vives ahí, pero no eres ciudadano de Estados Unidos, eres peruano. Entonces, esa extrañeza es la que también traté de marcar en el libro, ¿no? Ujú. Ahora, el libro también, además de eso, eh, nos muestra una mirada a la memoria, ¿no? Porque claro, no solamente es un recorrido geográfico, sino también es un recorrido temporal, un viaje temporal. Y hay una mirada al pasado, ¿no? A la infancia, y de alguna manera una suerte de homenaje no solamente a los padres, sino a los abuelos, que es una de las cosas que me gustó más del libro. Sí, mi abuelo era conductor de micros, mi abuelo materno, y él conducía de 2 de Mayo, iba por todos de Mayo, de la Plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima, iba por Argentina, no me acuerdo si era Colonial Argentina ahorita, y luego iba por Fose, qué sé yo, y hasta que llegaba a Ventanilla, que en esa época, o sea, cuando yo era niño, o sea, Lima, Ventanilla era lejísimos, o sea, era realmente como irse, no sé, a otra, fuera de Lima, ¿no? O sea, realmente Ventanilla era parte del Callao, pero no estaba muy claro en el imaginario de la ciudad, ¿no? Creo que ni siquiera en el imaginario de Callao, ¿ah?
Pero eso es algo que tendría que preguntarle más bien a mis padres y a mis abuelos. Y mis abuelos vieron ahí toda la vida y a través de ellos conocí un montón las playas, todo el área, todo lo que es el Arenal, después también, bueno, o sea, digamos que toda esa vivir también tiempo con mis abuelos. Entonces yo traté de rescatar la memoria de ellos dos. Mis otros abuelos también vivían en Ventanilla, pero ellos venían de la selva, ellos venían de San Martín. Entonces hay otro también camino ahí que ya no pude, digamos, colocar en el libro, que espero poder hacerlo en el futuro. Pero digamos que cuando uno va hacia atrás, digamos, la memoria de la identidad de uno mismo no empieza cuando uno nace, y a veces no empieza tampoco cuando están con los padres, sino que empieza más bien con toda esta tradición que viene desde los abuelos, ¿no? Que lo que ellos hicieron, lo que ellos trataron de conseguir desde jóvenes, y es como ver la historia del Perú, ¿no? Qué es lo que se puede ir construyendo en varias generaciones, ¿no? Ujú. Sí, justamente eso es lo que también te quería comentar, ¿no? El hecho de cómo, ahora con lo que dices de esta mirada también al Perú, cómo a partir de alguna manera de la anécdota, entre comillas, del yo poético, de contar su infancia con sus abuelos y sus padres, eh, tiene la facultad de en realidad mostrarnos, digamos, una realidad de muchos, digamos, ¿no? Es el Mm, Perú, muchos han vivido esa travesía, mm, incluso hacia los Estados Unidos, ¿no? Hay claro, muchos peruanos por allá. así es. Hay algo claro, es algo que de repente no está, no siempre se menciona, ¿no? O sea, Vallejo hablaba también de la familia, ¿no? Entonces yo creo que eso, es un rescate familiar, personal, por supuesto, que trato de universalizar en la poesía misma, ¿no? Es decir, cómo los versos pueden, a través de la historia personal, contar una historia más grande, ¿no? Y las fotografías eso ayuda, ¿no? Son como como un álbum de fotos donde uno puede ver no solamente la familia, sino también otras cosas más, ¿no? Si uno en las fotografías hay una foto que es una industria, sí, y es la refinería de La Pampilla, que no sé si la conoces o has visto, que está entre el aeropuerto y Ventanilla, ¿no? Entonces es una cosa que siempre pasábamos y era como realmente ver como algo, como una ciudad de fierros y qué sé yo, que siempre me llamó la atención. Y esta era parte, es parte de Lima, ¿no? O sea, mucha gente no lo conoce, pero yo traté de que eso, o sea, digamos, tratar de que la poesía pueda identificar ciertos espacios, poetizarlos y que queden grabados en la memoria como parte de la historia nacional. Eso. Ujú. Y ahora que hablas de las fotografías, este, bueno, y contabas pues que tu idea primigenia, digamos, al publicar la primera vez el libro, era publicarlo con estas imágenes, con estas fotos. Las que aparecen en esta nueva edición son aquellas tal cuales las tenías en ese momento, ya hubo digamos, un No, replan. no. Hay algunas fotos que sí, ¿no? Algunas fotos, las que están en Nueva York, hay varias que están en Nueva York que sí que son las mismas. Hay algunas que otras de Ventanilla que son originales o sea, son las ideas originales. Pero hay varias que, por ejemplo, las que están de Google Maps, hay otras que tienen que ver con esto del movimiento del caos, que están sacadas de Google. Um, son más bien ideas son imágenes nuevas que agregué al libro, ¿no? Pero la portada sí, o sea, la foto que está en portada, esa foto era la foto que yo quería poner como foto original en el libro, ¿no? Que es una foto de la playa de Ventanilla, o sea, está la gente de Ventanilla que ha ido a la playa y están familias, ¿no? Están en la playa, básicamente es eso. Ninguna persona que está ahí es alguien que yo conozca. Es gente que saqué yo de un libro que habla de Ventanilla y, y que yo pude tomar para el libro. Pero no es una foto, no es una foto familiar, pero sí es una foto que me dice mucho, ¿no? Porque recuerdo mucho ir a la playa y ver a la gente y estar
es un balneario que no es un balneario típico de Lima que no mucha gente conoce, solamente la gente que estaba ahí, que vivió en Ventanilla en esa época la puede recordar. Ah, entonces yo creo que es eso, ¿no? Pero las demás fotos son fotos, y algunas son fotos personales, o sea, son fotos familiares. Mi madre está ahí, mi padre está ahí, mi hermano está por ahí, ¿no? Pues, están ahí, pero yo he tratado de no poner nombres a las fotos, más bien que cada uno vea en las fotografías, que reconozcan las fotografías lo que cada persona traiga, ¿no? Es algo, esa es una decisión muy personal para el libro. Ujú. Claro, que tiene mucho que ver también con la lectura que uno hace de los mismos poemas, ¿no? Ahora, otra cosa que me parece interesante es que juego con el título, digamos, ¿no? Porque Ciudad Mm, Satélite, entiendo que es un lugar, eh, también entiendo la lectura de los lugares, ¿no? Los desplazamientos de los que habíamos conversado, pero también las referencias que hay en el libro um, de, de ciencia, ¿no? mm. Constelaciones, me mencionas constelaciones, digamos, ¿eso fue adrede o fue saliendo? No, no, eh, ese es totalmente adrede, ¿no? Pero la ciudad satélite, Ventanilla también tiene el nombre, o sea, Ventanilla, que es todo el distrito, tiene la ciudad satélite Ventanilla, que es la ciudad principal, que es la que se fundó en el año 69, creo, me olvidó si es 69 o 72. Y luego sobre esa ciudad satélite se fueron construyendo otras ciudades o llegaron también las invasiones luego en los 90, o sea, ya ahí Ventanilla ahora es inmenso, ¿no? Um, de hecho, hay un mapita ahí de Ventanilla en el libro, que es como lo que habría sido Ventanilla, como una ciudad satélite de Lima, ¿no? Y del Callao. Entonces, y luego ya cuando yo empecé a hacer eso, ya por ahí empecé a leer y me di cuenta que la idea de ciudad satélite es algo que existe, ¿no? O sea, está en México y está en otros países. Entonces dije, bueno, esto no es algo tan peruano, entonces es algo un poco más universal. Y entonces, eso por un lado, entonces eso me sirvió a mí para decir, esta es esa es una frase que puede funcionar en términos poéticos, ¿no? Lo otro es la ciencia, que a mí siempre me ha interesado la ciencia toda la vida, o sea, leo mucho sobre ciencia, el universo, el Big Bang, qué sé yo. Entonces en ciertos momentos metía ciertas frases que me gustaban, que podían darle más significación al poema, ¿no? Hay una parte donde menciono esto de que mi abuela no era Penélope, pero tejía un cometa frente a la estática de un televisor encendido. Y es que creo que es la mejor frase para definir lo que mi abuela hacía, que era tejer. Y a veces el televisor, no sé, te acordarás, pues en los 80s, había un momento en que no había nada en la televisión, o sea, estaban las líneas de colores y luego las líneas de colores eran puros puntos, ¿no? Y mi abuela tejía mirando eso. Entonces, yo miraba como, ¿qué ves? No, no hay nada, pero ahí ella tejía porque justo esperaba que llegara mi abuelo en la noche, mi abuelo que llegaba de manejar. Entonces, esa es una imagen que creo que define muy bien el calor, el calor del hogar, pero también la tecnología y al mismo tiempo la poesía. Es una cosa que me pareció primero difícil de manejar, o sea, poéticamente, y al mismo tiempo un reto para poder que el lenguaje, tanto científico como, digamos, familiar, me pueda ayudar a mostrar una imagen de la familia, ¿no? Y de lo que la familia es, ¿no? Eso es más o menos eso. Luego, cuando el libro habla de, más bien de Estados Unidos, todas esas imágenes se transforman en otra cosa, ¿no? O sea, digamos que el viaje a Estados Unidos implica que todo este rollo científico se vuelve más extraño, ¿no? Se vuelve, o sea, más raro. O sea, yo creo que algo que es que se enrarifica todas las sensaciones, ¿no? Porque ya no estás en el hogar, ¿no? Estás en otro país. un poco para terminar, ¿qué significa para ti, digamos, como autor, una reedición? Es decir, que este libro que se publicó en 2007 se reedita, ¿no? Lo cual además confirma la vigencia que tiene, ¿no? Creo que
Esa es una buena pregunta. No lo sé, yo creo que a mí en lo personal me parece como un punto de quiebre en mi poesía. Creo que es claro que a partir de eso empiezo a escribir otro tipo de cosas. Ese es un punto, me permitió a mí entrar en otro camino, que luego se continúa en Materia Oscura. Materia Oscura tiene un poco ese mismo, no voy a decir discurso, pero comparten un universo en común, digamos, ¿no? Entonces, en eso por un lado. Entonces, eso por una parte. Segundo, que, bueno, la reedición con las fotografías como el libro debió ser editado originalmente es ya digamos, me quedo más contento y también me hace, creo que Borges revisaba sus poemas, ¿no? Y cuando hacían ediciones nuevas, él corregía, ¿no? Y hay un montón de poetas que corrigen sus textos cuando se reeditan. Y entonces a mí eso me creó un dilema también de si debería o no tocar los textos, debería mantenerlos como estaban originalmente. Y no, o sea, la reedición tiene todos los poemas originales, tú lo vas a poder ver que son los mismos, pero hay cambios en los títulos, hay cambios, y algunos poemas están, se han no rehecho completamente, pero sí se han reeditado. Es decir, por lo menos yo claramente tengo en la cabeza el que se llama Tercera Visión de Estados Unidos, ahorita no recuerdo el título completo. Ese poema es más largo, ahora en la última edición es más largo. Entonces es una edición más completa. Este, yo creo que eso también muestra que uno necesita revisar su propia poesía y decir, bueno, acá se puede hacer hay cosas, porque cuando uno es más joven, de repente no tiene los elementos, y cuando uno ya tiene más tiempo trabajando en esto, dice, sí, ahora sí los tengo. Pero lo que he hecho es respetar la dinámica del libro, es decir, que, o sea, no meter 20 poemas más, no, sino dentro de la misma dinámica, simplemente editar ciertas cosas para que queden bien sin exagerarlo, ¿no? Y lo otro es que, claro, ya que se haya editado y ahora llegue a otros lectores y que se vea como un trabajo más completo, pues es una alegría, ¿no? Es una confirmación de mi trabajo como escritor. Ujú. Y ya la del estribo, eh, e inevitable para creador, ¿no? ¿Estás preparando algo nuevo? Porque además tú, además de poeta, eres narrador. Sí, pues pronto va a aparecer mi primer libro de cuentos. Eso es un hecho. El libro de cuentos ya está en camino. Se llama Lo que dijo el fuego, ¿no? Es un libro de cuentos, creo que son 7, 8 cuentos, lo va a publicar Campo Letrado. Y eso debe salir pronto. Pronto es como ya. Entonces eso también estoy contento, o sea, a pesar de estar estado trabajando mucho en el último año también no solamente en la poesía, sino en la narrativa, y creo que en mi caso personal yo no lo veo como dos mundos diferentes, y sí creo que tienen sus propias reglas, pero sí yo creo que se complementan, y ahí es donde lo que no puedo hacer en poesía es lo que yo más bien propongo en narrativa, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que estoy tratando de hacer. Es un trabajo complicado, pero ahí vamos. Muchas gracias, Carlos. Siempre es un placer conversar contigo. Carlos, a ti, bien, y saludos a todos los que están escuchando.